La hacienda y la esclava. En tiempos lejanos, cuando las tierras fértiles se medían por leguas y la riqueza de un hombre se calculaba por el número de manos que araban sus campos, existía una hacienda de nombre resonante y olvidado, rodeada de montañas bajas y ríos serenos que corrían como venas de plata entre los sembradíos. Allí reinaba un hombre de linaje incierto, de riqueza media pero creciente, cuyo poder reposaba no en nobleza heredada, sino en el sudor y la sangre de aquellos que estaban sujetos a su voluntad. El pueblo lo llamaba Don Julián de la Serna, y aunque no era conde ni marqués, gustaba de rodearse de símbolos de grandeza, escudos grabados en los muros de su casa, tapices traídos de ultramar, y un andar altivo que hacía parecer que la tierra se inclinaba bajo sus botas de cuero. Su hacienda no era la más vasta, ni sus torres las más altas, pero dentro de sus límites todo se regía por su palabra, como si su voz fuera ley escrita en piedra. Entre los esclavos que trabajaban los campos y servían en los corredores de la casona, había una mujer que llamaba la atención de todos por la gracia silenciosa con la que caminaba y la fuerza escondida en su mirada. Se llamaba Aluna, y aunque sus cadenas eran las mismas que las de los demás, en ella había una dignidad que ni el látigo ni la servidumbre podían doblegar. Era joven, de cabellos negros y piel que reflejaba la luz del sol como si guardara en ella la memoria de tierras más lejanas que el amo jamás conocería. Su voz, pocas veces escuchada, sonaba como el murmullo del agua entre piedras. Los esclavos la respetaban, y hasta los capataces, endurecidos por la costumbre de la violencia, la miraban con cierta mezcla de recelo y atracción. Don Julián no tardó en reparar en ella. Al principio, su interés se disfrazaba de excusas. Preguntaba por su trabajo en la cocina, ordenaba que le llevara vino a la mesa o que lo acompañara en caminatas por los jardines. Nadie podía negarle nada, y menos una esclava. Los rumores comenzaron a circular entre los siervos. El amo tenía los ojos puestos en Aluna. Cierta noche de luna velada, cuando los corredores de la hacienda estaban en silencio y los esclavos dormían exhaustos en sus chozas, don Julián la mandó llamar. Ella acudió, obediente, pero con el presentimiento de que aquel paso la llevaría a un destino del cual no habría retorno. Las crónicas de los ancianos nunca se detienen en los detalles de aquel encuentro. Solo dicen que fue un acto no pedido, un hecho impuesto por la voluntad de un hombre sobre la fragilidad de una mujer sin voz en su propio destino. Aluna salió de aquella habitación distinta, más callada, más ensimismada, como si algo dentro de ella hubiera quedado roto, pero al mismo tiempo con una determinación secreta que nadie podía descifrar. Pasaron los días, y pronto la señal fue evidente. Aluna esperaba un hijo. Nadie lo supo con certeza, pues ella guardó silencio absoluto. Solo las esclavas más cercanas notaron que se cuidaba con delicadeza al trabajar, que evitaba cargar pesos, que se apartaba cuando llegaban las fatigas repentinas. Nunca reveló el nombre del padre, ni siquiera entre sus iguales. El secreto era su escudo, y en él se refugió. Don Julián, ocupado en sus negocios y entretenimientos, jamás sospechó. Para él, las mujeres esclavas eran piezas reemplazables, sombras en su hacienda que cumplían un deber y desaparecían sin dejar huella. Su vida seguía marcada por las visitas de comerciantes, las cenas con hacendados vecinos y la búsqueda constante de reconocimiento social. El tiempo corrió como río escondido, y el vientre de Aluna se fue redondeando hasta que el secreto ya no pudo ser ocultado. Los murmullos recorrieron las chozas. Aluna va a dar a luz. Algunos sospechaban la verdad, pero nadie osaba decirla en voz alta, pues nombrar al amo como padre de un hijo ilegítimo era sembrar la propia desgracia. Llegó la noche del parto. Una tormenta oscureció el cielo y los relámpagos iluminaron los campos como si los dioses quisieran presenciar aquel nacimiento. Esclavas más viejas rodearon a Aluna, tratando de asistirla con manos expertas y cánticos suaves. El dolor fue largo, desgarrador, como si el destino quisiera cobrar cada lágrima derramada en silencio. Finalmente, con un grito que pareció partir el aire, la niña nació.
Tenía los ojos claros como agua de manantial, un rasgo extraño entre los suyos, pero inconfundible para quienes sabían leer los signos del linaje. Era hermosa, frágil, y lloraba con una fuerza que llenó de esperanza a las mujeres que la sostenían. Aluna, sin embargo, no resistió. Su cuerpo, desgastado por las fatigas y las penas, cedió ante el esfuerzo. Murió en silencio, con una leve sonrisa al contemplar a su hija, como si supiera que dejaba al mundo un legado que ni la esclavitud podría borrar del todo. Los esclavos lloraron en secreto. El amo nunca se enteró de la verdad. Simplemente oyó que una de sus sirvientas había muerto en el parto, un hecho común en sus tierras, y no le prestó más atención. La niña fue llamada Arenza, y quedó al cuidado de la comunidad de esclavos, quienes la criaron como hija de todos, protegiéndola con el mismo silencio con el que su madre había guardado el secreto de su origen. Así nació la historia de la niña de ojos claros, la semilla de una tragedia que con el tiempo se convertiría en la leyenda de la maldición de la sangre silenciosa. La niña, Arenza, creció entre cantos antiguos y manos solidarias. Los esclavos, acostumbrados a perder más de lo que ganaban, la miraban como un pequeño rayo de esperanza en medio de la penumbra de sus días. Nadie osaba mencionar en voz alta la verdad de su sangre, pero todos lo intuían. Aquellos ojos claros, casi imposibles en las tierras de la servidumbre, eran la marca silenciosa de su origen. Los mayores la cuidaban como si en ella reposara un destino especial. Cuando lloraba, no había pecho que no la arrullara. Cuando reía, su risa corría como agua fresca por los corredores de las chozas, devolviendo un instante de vida a quienes estaban cansados de cargar cadenas invisibles y visibles. La protegían con celo, pues sabían que cualquier rumor que llegara al amo podía despertar consecuencias impredecibles. El tiempo, sin embargo, era un testigo cruel. Los años de infancia pasaron veloces y la niña se transformó en muchacha. Su piel reflejaba la nobleza de su madre, y sus gestos, aunque humildes, tenían la gracia de quien lleva en sí la chispa de algo más grande. Había en ella una serenidad que contrastaba con la dureza de su vida diaria. Aprendió pronto los oficios de la cocina, del campo, del telar. Pero también escuchaba con atención las historias que los ancianos contaban al caer la tarde. Relatos de tierras lejanas, de dioses olvidados, de mujeres que habían resistido en silencio. Arenza absorbía aquellas palabras como si fueran alimento secreto, guardándolas en su memoria con un fervor que la hacía distinta a los demás. Don Julián rara vez reparaba en ella. Para él, Arenza no era más que una de tantas esclavas que servían en la hacienda. Tal vez, alguna vez, en un gesto pasajero, notó un brillo extraño en su mirada, pero nunca sospechó que esa joven llevaba en sus venas la mitad de su propia sangre. La soberbia lo cegaba, y su vida continuaba girando en torno a alianzas, tierras y festejos. El silencio que rodeaba a Arenza fue su escudo durante aquellos primeros años. Pero el destino, que no suele dejar las deudas impagas, comenzó a tejer la red que un día la atraparía sin remedio. Hubo una temporada de escasez. Las lluvias llegaron tarde, y los campos no dieron fruto como en otras cosechas. Don Julián, siempre necesitado de demostrar su riqueza, comenzó a vender parte de sus esclavos para sostener su posición. Entre los nombres anotados en la lista figuraba el de Arenza. La noticia cayó como piedra en el corazón de la comunidad. Los mayores intentaron interceder en silencio, pero nada podían hacer contra la decisión del amo. La muchacha, resignada, aceptó su destino sin lágrimas. Había aprendido de su madre a guardar el dolor en el pecho, y solo sus ojos claros reflejaban la tristeza de dejar atrás el único hogar que había conocido. La venta se realizó en un mercado de esclavos de tierras vecinas. El nuevo propietario, un hacendado de mayor riqueza y fama, la adquirió junto con otros jóvenes para fortalecer la servidumbre de su hacienda. Así, Arenza fue arrancada del círculo de quienes la habían criado y llevada a un lugar donde nadie conocía su historia. La nueva hacienda era distinta, más grande, más estricta, con un dueño aún más altivo y cruel.
Allí la vida de los esclavos se medía con látigos y castigos. Sin embargo, Arenza pronto se destacó por su carácter sereno y su disposición al trabajo. Los demás esclavos comenzaron a mirarla con respeto, pues en medio del dolor diario, ella ofrecía palabras de aliento, gestos de bondad, silencios que consolaban. No obstante, en lo profundo de su corazón, un presentimiento oscuro comenzaba a crecer. A veces, en las noches de luna, al mirarse en el agua de los pozos o en las tinajas, veía reflejado en sus propios ojos un secreto que no alcanzaba a comprender del todo. Sentía que algo la ligaba a un pasado que aún no se revelaba, y ese presentimiento se transformaba en una sombra constante en su espíritu. Mientras tanto, en la hacienda de don Julián, los años también avanzaban. El hombre envejecía, pero su orgullo no menguaba. Al contrario, buscaba nuevas formas de afirmar su poder, nuevas alianzas con hacendados de renombre, nuevas fiestas donde su voz se escuchara entre risas y brindis. Fue así como, un día, decidió visitar al dueño de la hacienda donde Arenza ahora servía. Ese viaje, que parecía un simple gesto de cortesía y negocios, sería el primer paso hacia el cumplimiento de la tragedia. Los esclavos que conocieron la historia y sobrevivieron a aquellos tiempos contaban que, en el mismo instante en que el caballo de don Julián atravesó los portones de la nueva hacienda, el aire se volvió pesado, como si las montañas y los ríos reconocieran que la sangre estaba a punto de encontrarse consigo misma en un destino prohibido. Arenza, ajena aún a lo que vendría, trabajaba en silencio aquella tarde, sin saber que la rueda de la fatalidad había comenzado a girar sobre ella. La niña del silencio. Los ancianos que recuerdan los días antiguos dicen que no hay dolor más profundo que el de crecer sin madre y sin nombre. Arenza, la niña de los ojos claros, fue desde su nacimiento una criatura marcada por el silencio. La muerte de Aluna se convirtió en un secreto guardado bajo la tierra húmeda de la hacienda, y el aire mismo parecía contener la memoria de aquel sacrificio. Los esclavos que la criaron lo hicieron con devoción, como si en ella estuviera contenida no solo la memoria de la madre caída, sino también la esperanza de un futuro diferente. Arenza nunca escuchó de labios de nadie quién había sido su padre. El silencio era la única respuesta cada vez que, con la inocencia de la niñez, preguntaba por su origen. La comunidad la protegía del veneno de esa verdad, pero también le negaba el derecho de conocerla. Con el paso de los años, Arenza se convirtió en una niña despierta. Aprendía con rapidez las tareas que le encomendaban: recoger agua, ayudar en la cocina, cuidar de los animales pequeños. Pero también se detenía a observar el mundo con una atención especial. Tenía la costumbre de mirar largamente las estrellas en las noches despejadas, como si en aquel manto de fuego quisiera leer un destino escrito para ella. Los ancianos le contaban historias al caer la tarde, mientras el humo de las fogatas se mezclaba con los aromas del maíz tostado. Narraciones de héroes derrotados, de mujeres que desafiaron cadenas, de pueblos que cruzaron mares siguiendo cantos invisibles. Arenza las absorbía todas, guardándolas en su memoria como quien atesora perlas en un cofre secreto. En su corazón, aquellas historias le enseñaban que su vida podía ser más que obedecer y callar. Sin embargo, en la hacienda los días eran duros y las oportunidades de soñar escasas. Desde niña aprendió el precio del trabajo, las manos agrietadas, la espalda encorvada, los ojos vigilados por capataces que no toleraban distracciones. Aún así, en medio de la dureza, su espíritu no se quebraba. Había en ella una dignidad silenciosa que nadie lograba arrebatarle. Era distinta a los demás, y todos lo sabían, no solo por sus ojos claros, que parecían reflejar el cielo mismo, sino por una especie de fuerza invisible que se desprendía de su presencia. Los esclavos la buscaban cuando necesitaban consuelo. Los niños la seguían como si fuera hermana mayor de todos. Los ancianos la miraban con un respeto que mezclaba ternura y temor. Sabían que en aquella muchacha había algo que escapaba al orden natural de la servidumbre. El amo, don Julián, pocas veces reparaba en ella. Su hacienda estaba llena de rostros que iban y venían,
y para él todos eran piezas de un engranaje al servicio de su vanidad. Pero el destino, paciente y oscuro, esperaba el momento en que esos caminos habrían de cruzarse. La adolescencia de Arenza fue breve, como suele ser para quienes cargan cadenas. A los 14 años ya trabajaba jornadas completas en el campo, bajo el sol inclemente, y también en los corredores de la casa, llevando jarras de agua o atendiendo las mesas donde los amos se deleitaban con banquetes. Allí fue donde algunos comenzaron a notar con mayor claridad la belleza que florecía en ella. No era una belleza ostentosa, sino serena, como la de un río que avanza sin ruido pero con fuerza irresistible. Sus gestos eran suaves, su voz tranquila, y en sus ojos se reflejaba una profundidad que hacía que quien los mirara sintiera un extraño estremecimiento. Esa mezcla de dulzura y misterio despertaba en algunos deseos oscuros, y en otros una especie de reverencia inexplicable. Los esclavos que la habían criado temían por ella. Sabían que la belleza, en un lugar gobernado por la brutalidad, podía convertirse en maldición. Más de una vez, en las noches, la rodeaban con consejos, que aprendiera a bajar la mirada, que hablara poco, que ocultara su gracia tras el velo de la obediencia. Arenza escuchaba, asentía, pero dentro de sí guardaba un fuego que no podía apagar. Llegó un tiempo de escasez en la hacienda. Las lluvias fallaron, los campos dieron poco grano, y don Julián, preocupado por mantener su prestigio en las reuniones de hacendados, buscó una salida en la venta de algunos de sus esclavos. Arenza, por su edad y fortaleza, fue incluida en la lista. El día que la llevaron al mercado, el aire estaba denso de polvo y tristeza. Los esclavos marchaban encadenados, y entre ellos iba Arenza, serena, con la frente en alto. No lloró, no suplicó, no protestó. Sabía que su destino no estaba en sus manos. Los demás, en silencio, se despidieron de ella como se despide uno de un ser querido que marcha hacia un viaje sin retorno. Fue comprada por un hacendado de tierras vecinas, hombre más rico y más poderoso que don Julián. Su nombre resonaba con temor en los pueblos cercanos, pues era conocido por la severidad con la que gobernaba su hacienda y por los castigos que imponía sin piedad. Arenza fue llevada allí como una más entre varios jóvenes adquiridos para reforzar la servidumbre. La nueva hacienda era diferente, más grande, más imponente, con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero también era más dura. Los capataces vigilaban cada movimiento, y el dueño exigía un orden férreo. Los esclavos vivían bajo un régimen de miedo constante. Arenza, sin embargo, supo adaptarse. Su carácter sereno la ayudaba a soportar las jornadas, y su disposición al trabajo hacía que otros esclavos la respetaran de inmediato. Con el tiempo, comenzó a convertirse en un referente silencioso para sus compañeros. Quien necesitaba consuelo lo encontraba en su palabra breve. Quien buscaba fortaleza la hallaba en su mirada tranquila. No obstante, en el fondo de su ser, Arenza llevaba una herida invisible. Nunca había dejado de preguntarse por su origen. ¿Quién había sido su padre? ¿Por qué nadie le hablaba de él? ¿Por qué sus ojos eran distintos a los de todos los que la rodeaban? Aquellas preguntas se acumulaban como piedras en su pecho, y aunque no las pronunciaba en voz alta, la incertidumbre crecía con cada día. En las noches, cuando el silencio cubría los campos y el canto de los grillos llenaba el aire, Arenza solía acercarse al río cercano. Allí, frente al agua quieta, se miraba a sí misma. A veces le parecía ver en su reflejo no solo su propio rostro, sino una sombra lejana, un eco de algo que la unía a un destino aún no revelado. Los ancianos de la nueva hacienda comenzaron a notarlo también. Había en ella una especie de presentimiento constante, intuición de que su vida no seguiría el curso normal de la servidumbre. «Esa muchacha carga una señal», murmuraban entre sí, sin atreverse a explicar más. El destino, paciente y cruel, aguardaba, y el día de su revelación se acercaba con pasos silenciosos. Fue durante una temporada de fiestas, cuando los hacendados se reunían para celebrar las cosechas y sellar alianzas con banquetes y danzas, que Arenza,
comenzó a sentir cómo la rueda de su vida giraba hacia un rumbo irreversible. El dueño de su nueva hacienda anunció que recibiría a un invitado importante, don Julián de la Serna, aquel mismo hombre que jamás supo que había engendrado una hija en secreto. Los esclavos se apresuraron a preparar la casa para la visita. Las cocinas servían de actividad, los campos eran adornados, los establos revisados. Arenza participaba en los preparativos, sin sospechar la magnitud de lo que estaba por suceder. Los ancianos dicen que la tarde en que los caballos de don Julián cruzaron los portones de la hacienda, el cielo se nubló brevemente, como si el mismo firmamento presintiera la tragedia que estaba por nacer. Arenza no lo sabía aún, pero aquel día marcaba el inicio del fin de su inocencia, la noche de la traición del destino. Las fiestas en las haciendas eran, en aquel tiempo, una mezcla de ostentación y exceso. Los amos se reunían para medir su poder no solo en tierras y ganado, sino también en el lujo de sus banquetes, en la música de sus guitarras y en la obediencia de sus esclavos. Era costumbre que, al finalizar la temporada de cosecha, los hacendados vecinos se visitaran unos a otros, sellando alianzas con vino y carne asada, con risas que a menudo escondían intrigas y traiciones. Fue en una de esas noches cuando la tragedia comenzó a tomar forma. El dueño de la hacienda donde Arenza servía había preparado una celebración de varios días, con la intención de demostrar su riqueza y consolidar su reputación ante los demás hombres poderosos de la región. Entre los invitados figuraba don Julián de la Serna, ya entrado en años, pero aún altivo, orgulloso de su fortuna y deseoso de ser reconocido como igual entre los más grandes. El anuncio de su llegada provocó un revuelo en la servidumbre. Había que limpiar corredores, adornar salones, engordar animales para el festín. Arenza, como siempre, trabajó sin quejarse, llevando cántaros de agua, puliendo vasijas, preparando mesas. Nunca imaginó que aquel nombre, para ella desconocido, estaba ligado a la raíz más profunda de su propia existencia. La tarde en que don Julián llegó, la hacienda se transformó. Sus caballos entraron por el portón principal levantando polvo dorado, y tras ellos apareció la figura del hombre. El tiempo lo había endurecido. Su cabello mostraba ya canas. Su rostro estaba marcado por arrugas de soberbia y desvelos, pero su porte seguía siendo imponente. Bajó del caballo con la seguridad de quien cree que el mundo entero es su heredad. Los esclavos bajaron la mirada al paso del visitante. Arenza, ocupada en sostener una bandeja de frutas para el recibimiento, lo miró solo de reojo. No sintió nada en particular. Era un amo más, altivo y distante. Jamás habría adivinado que la sangre de ese hombre era la misma que corría por sus venas. La fiesta comenzó con abundancia. El vino corría sin medida, las mesas rebosaban de carne, pan y dulces traídos de tierras lejanas. Los músicos hacían vibrar guitarras y tambores, y las voces de los invitados llenaban el aire con carcajadas que mezclaban soberbia y desenfreno. Los esclavos servían sin descanso, desplazándose como sombras entre las luces de los candiles. A medida que la noche avanzaba, los ánimos se desbordaban. El dueño de la hacienda y don Julián bebían copas tras copas, celebrando alianzas, recordando viejas hazañas y compitiendo en historias de grandeza. En un momento de confidencia, entre risas y voz grave, el anfitrión sugirió: «¿Qué es una fiesta sin mujeres que alegren la noche?». Don Julián asintió, y la decisión quedó tomada como si fuera parte del ritual. Escogerían entre las esclavas a quienes los acompañarían en sus aposentos. Para ellos era un juego, un derecho incuestionable. Para las mujeres era una condena inevitable. El destino, cruel e inexorable, quiso que entre las elegidas estuviera Arenza. La joven obedeció sin protestar. Había aprendido desde niña que en su condición no había lugar para el rechazo. Caminó con pasos firmes hacia el salón donde el amo visitante esperaba, sin saber que se dirigía al encuentro más oscuro de su vida. Don Julián, embriagado por el vino y por la arrogancia, apenas la miró al principio. Pero cuando la luz del candil iluminó su rostro, algo en él se estremeció.
Había en esa joven un rasgo que le resultaba inquietantemente familiar: los ojos. Eran los mismos ojos claros que él veía cada mañana en el espejo, los mismos que habían brillado en su juventud con orgullo y que ahora lo devolvían en el rostro de una esclava. No quiso pensar más. El alcohol apagó la voz de la conciencia y el desenfreno de la fiesta lo arrastró. Esa noche, sin saberlo del todo y sin querer detenerse, consumó el acto que sellaría la tragedia. Poseyó a su propia hija. Para Arenza, aquello no fue distinto de lo que ya había visto sufrir a otras mujeres de su condición. Se sometió en silencio, con el alma ausente, repitiendo el mismo destino que había marcado la vida y la muerte de su madre. Pero en lo profundo de su ser, una sombra empezó a crecer, un presentimiento oscuro que todavía no alcanzaba a comprender. Fue al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por los ventanales, que la verdad cayó sobre don Julián como un cuchillo invisible. Despertó y, al mirar de nuevo el rostro de la joven, no pudo negarlo. Esos ojos eran suyos. El recuerdo de Aluna, aquella esclava que había marcado su juventud con un encuentro prohibido, se alzó en su memoria como un espectro de carne. El parecido era irrefutable. El horror lo atravesó. El orgullo que lo había sostenido toda la vida se derrumbó en un instante. Comprendió, con una lucidez atroz, que la muchacha que yacía junto a él era la hija que nunca reconoció, la sangre que había despreciado, el fruto de un pecado silenciado por años. Arenza, al notar el temblor en su mirada, comprendió algo también. Una intuición oscura se abrió paso en su mente. Ese hombre no era un extraño. No necesitó palabras para entender lo que hasta entonces había sido un misterio. El silencio de toda su vida se quebró de golpe, y la verdad le cayó como una losa imposible de soportar. Un grito desgarrador brotó de su garganta. No fue el llanto de una mujer esclava, sino el alarido de una hija traicionada por la sangre misma que debía protegerla. El grito recorrió los corredores de la hacienda, despertando a esclavos y amos por igual. Dicen los testigos que nunca habían escuchado un sonido semejante. Era un lamento y una maldición, una mezcla de dolor y rabia, el eco de generaciones sometidas y el anuncio de una desgracia aún mayor. Arenza salió corriendo del aposento. Nadie pudo detenerla. Atravesó corredores, cruzó los campos aún cubiertos de rocío, y llegó hasta el río cercano. Allí, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desgarrado por la revelación, se lanzó a las aguas profundas. El río la recibió en silencio, y su cuerpo desapareció en la corriente, como si la naturaleza misma quisiera ocultarla de la vergüenza que el destino le había impuesto. Don Julián, al enterarse, quedó paralizado. Algunos dicen que intentó perseguirla, que llegó hasta la orilla y gritó su nombre, pero ya era tarde. Otros cuentan que se derrumbó en el suelo, sollozando como un hombre quebrado. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que quedó claro fue que, desde esa noche, nunca volvió a ser el mismo. La fiesta terminó en tragedia. El anfitrión trató de silenciar los rumores, pero los esclavos, testigos de lo ocurrido, llevaron la historia a cada rincón. Y así comenzó a gestarse la leyenda, la de la muchacha de ojos claros que descubrió en una sola noche la verdad de su origen y que prefirió la muerte antes que cargar con la maldición de su propia sangre. Esa noche quedó grabada en la memoria de todos como la noche de la traición del destino, porque no fue la traición de una mujer a su amo, ni de un esclavo a su señor, sino de la sangre contra sí misma, del destino contra el orden natural. Desde entonces, los ancianos cuentan que el grito de Arenza puede oírse en las noches de fiesta, cuando el vino corre y los hombres olvidan la frontera entre deseo y deber. Es un grito que atraviesa el tiempo para recordar que no hay poder ni riqueza capaces de escapar a las deudas de la sangre. La maldición de la sangre silenciosa. Dicen que después del grito de Arenza y de su salto al río, nada volvió a ser igual en la hacienda ni en las tierras vecinas. La corriente se llevó su cuerpo hacia lo desconocido, y aunque algunos esclavos buscaron entre las aguas, jamás encontraron sus restos. El río la ocultó en su hondura, como si quisiera guardarla para sí.
lejos de la mirada de los hombres. El amanecer de aquel día fue extraño. El sol salió opaco, envuelto en una bruma que cubría los campos. Los animales estaban inquietos. Los caballos relinchaban sin motivo. Las aves no cantaban. El aire tenía un silencio pesado, como si la naturaleza entera hubiese quedado marcada por lo sucedido. Don Julián permaneció en su aposento, encerrado, con el rostro pálido y la mirada perdida. Los criados decían que hablaba solo, que repetía nombres en voz baja, como si intentara reconstruir los fragmentos de un recuerdo doloroso. Aluna, Arenza. Los dos nombres se entrelazaban en su conciencia como un lazo de hierro, recordándole que el pecado de su pasado había regresado para destruirlo. El dueño de la hacienda anfitriona, temeroso de los rumores, intentó encubrir los hechos. Ordenó que nadie hablara del grito de la joven ni de su desaparición en el río. Pero los esclavos, portadores de la memoria colectiva, ya habían grabado la historia en sus labios. Y cuando una verdad nace entre los oprimidos, ninguna orden puede sofocarla. La noticia se extendió como un susurro que atravesaba montañas y valles. En los mercados, en las cocinas, en las chozas, se repetía la historia de la muchacha de ojos claros, hija no reconocida del amo, que había preferido la muerte antes que cargar con la mancha de un destino impuro. Algunos la contaban con lágrimas, otros con rabia, pero todos coincidían en que su muerte había traído consigo una señal. Fue entonces cuando comenzaron los hechos extraños. En la hacienda de don Julián, los partos de las esclavas se tornaron amargos. Los recién nacidos morían antes de ver la luz del sol o sobrevivían apenas unos días. Las mujeres lloraban en silencio, convencidas de que una sombra había caído sobre ellas. En la hacienda vecina, la abundancia de antaño empezó a marchitarse. Los campos, aunque trabajados con el mismo esfuerzo, no producían como antes. Los animales se enfermaban sin explicación. Los ancianos interpretaron esos sucesos como una maldición. La llamaron la maldición de la sangre silenciosa, porque había nacido del secreto guardado en el vientre de Aluna y del silencio que durante años protegió a Arenza. Una maldición no de fantasmas ni de espectros, sino de memoria y destino. La tierra misma rechazaba el pecado de la sangre mezclada en la traición. Don Julián, consumido por la culpa, se apartó de las fiestas y reuniones. Ya no buscaba la compañía de otros hacendados ni mostraba su altivez en las ferias. Sus noches eran tormentosas. Soñaba con los ojos de su hija, que lo miraban desde el río como dos espejos acusadores. A veces despertaba gritando, convencido de escuchar aquel alarido que había desgarrado la fiesta. En sus últimos años, se convirtió en un hombre errante dentro de su propia hacienda. Caminaba por los pasillos murmurando plegarias. Se detenía junto a las fuentes como si buscara un reflejo. Evitaba mirar a los ojos a cualquier esclava joven. Los criados lo observaban con temor. Era como si se hubiera vuelto loco, pero todos sabían que lo consumía no era la locura, sino el peso insoportable de su propia culpa. La comunidad de esclavos, por su parte, mantuvo viva la memoria de Arenza. No la recordaban como víctima, sino como símbolo. En sus cantos nocturnos comenzaron a invocar su nombre junto al de su madre, Aluna. Decían que ambas representaban la dignidad que ni el látigo ni la injusticia podían doblegar. El río, convertido en tumba sin cuerpo, pasó a ser lugar sagrado. Nadie se acercaba a sus aguas sin antes guardar silencio. Con el tiempo, los rumores se transformaron en leyenda. Los viajeros que pasaban por aquellas tierras escuchaban la historia de labios de los esclavos y la llevaban consigo a otros pueblos. Así, la voz de Arenza se hizo eterna, viajando más allá de la hacienda, más allá de las montañas, hasta convertirse en advertencia. Que nadie intente torcer el curso de la sangre, decían los ancianos, porque la tierra misma se rebelará contra quien lo intente. La sangre no calla, el silencio se rompe, y la maldición cae sobre quien desprecia la verdad de su linaje. Los años borraron los nombres de los hacendados, pero no la memoria de la tragedia.
Nadie recuerda hoy con precisión las dimensiones de las tierras de don Julián, ni la riqueza de su anfitrión. Pero todos recuerdan la historia de la muchacha de ojos claros que se arrojó al río en la noche de una fiesta, y del hombre que descubrió demasiado tarde que había destruido con sus propias manos a su propia sangre. El río sigue corriendo, silencioso, entre las colinas. Hay quienes aseguran que, en noches de luna llena, su corriente refleja no las estrellas, sino los ojos de una joven que mira con tristeza y reproche. Otros dicen que, en medio del murmullo del agua, puede escucharse un grito ahogado, como un eco que nunca se apaga. Pero más allá de las visiones y supersticiones, lo cierto es que el recuerdo de Arenza permanece vivo porque se convirtió en advertencia. En cada generación, la historia se cuenta como ejemplo de que el poder sin justicia es ruina, de que el silencio impuesto siempre estalla en tragedia, y de que la sangre, aunque negada, siempre termina reclamando su verdad. Así se cierra la historia de Aluna y Arenza, madre e hija unidas por el dolor y la dignidad. Una murió al dar vida. La otra eligió la muerte para no vivir marcada por la traición. Ambas, con su silencio y su sacrificio, dejaron una huella más fuerte que la de los amos que creyeron poseerlas. La maldición de la sangre silenciosa no fue solo un castigo a dos haciendas. Fue la prueba de que la injusticia siempre lleva consigo su propia destrucción. Hoy, quienes escuchan esta leyenda en voz de los ancianos aprenden que los secretos guardados bajo el peso de la vergüenza tarde o temprano salen a la luz. Aprenden que no hay poder suficiente para borrar la verdad, ni riqueza capaz de redimir la culpa de una traición de sangre. Y sobre todo, aprenden que la dignidad de los oprimidos, aunque silenciosa, se convierte con el tiempo en fuerza indestructible, capaz de transformar la tragedia en memoria eterna. Porque lo que empieza en silencio, termina en grito. Y ese grito, el de Arenza, sigue resonando en las tierras, en los ríos, en las noches de fiesta, como recordatorio de que ninguna injusticia queda impune ante el juicio del tiempo.